Pues muy bien, colegas, bienvenidas, bienvenidos a el curso de Metafísica 2 de este semestre 2021-2, tan accidentado, sobreaccidentado, ¿no? Sobre otros semestres más accidentados, ¿no? Seguimos resistiendo a la pandemia, resistiendo a las condiciones que nos imponen nuestras instituciones machistas y todo, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Como sea, ¿no? Será desde casa, será colgados de la fibra óptica, pero no quitamos el dedo del renglón y ya, ¿no? Pues aquí está el tema, ¿no? Empezamos, pues, un nuevo semestre. Empezaré, pues, con una breve introducción del curso, ¿no? Muy general, del tema, del curso, algunas particularidades sobre la dinámica, la evaluación, etcétera, etcétera. Y luego comentaremos brevemente, ¿no? El texto de El espejo de las almas simples de Marguerite Porete, ¿no? Entonces, eso para el día de hoy. Ahí va, ¿no? El semestre pasado, ¿no? El curso de Metafísica 1 lo enfoqué a lo que llamé el horizonte de la substancia, ¿no? Un curso de metafísica que intentaba leer la tradición metafísica a la luz de uno de sus conceptos fundamentales, ¿no? El concepto de substancia y cómo este concepto evoluciona desde los griegos, desde Aristóteles, hasta como usía, que lo entendía como usía, a la substancia latina, a la substancia en Descartes y eventualmente a la subjetividad en Descartes, en Berkeley, en Kant y en la tradición del idealismo alemán, ¿no? Veíamos una evolución y reconocíamos, pues, cómo estos dos conceptos nodales de la tradición metafísica están emparentados, ¿no? El concepto de substantia y el concepto de subjectum, ¿no? Más a detalle, en el curso pasado vimos esta cuestión más a detalle, ¿no? Pero veíamos este recorrido, ¿no? En el curso pasado también caracterizamos, grosso modo, la metafísica como la forma en que Occidente respondió a la pregunta por lo que es, ¿no? O sea, Aristóteles pregunta, ya he dicho esto sin número de veces, pero lo repetimos una vez más, ¿no? En libro 7 de la metafísica dice Aristóteles, la pregunta más grande que siempre nos hemos hecho es Titón, ¿qué es lo que es, no? Esa pregunta es la pregunta base de la metafísica, digamos, ¿no? Pero entonces decíamos, ¿no? Un suspicaz que me oyera hasta este punto podría contestarme, bueno, entonces la metafísica es lo mismo que la ontología, o sea que el discurso sobre el on. Si la pregunta de la metafísica es Titón, ¿qué es el ente? ¿Qué es lo que es? Entonces no es lo mismo que la ontología. Entonces, ¿por qué se dan dos materias distintas en la carrera? Entonces, ¿por qué hacer la distinción? No es relevante. ¿Por qué usar esa palabra tan anticuada como metafísica si no ilustra en nada a lo que se refiere, ¿no? A lo que habría que contestar, sin duda, la pregunta Titón es fundamental a la metafísica, o sea, la pregunta por el ente, por el on, por lo que es, ¿no? Pero la metafísica no es solo esa pregunta, sino es una forma muy peculiar de responder esta pregunta. Concretamente, la forma en la que Occidente históricamente ha respondido a la pregunta Titón. Y esto, una vez más, se remonta a Aristóteles. Cuando Aristóteles dice en ese mismo pasaje, dice, la pregunta que siempre nos hemos hecho, la más importante de todo eso, es Titón, ¿qué es el ente? ¿Qué es lo que es? Pero a partir de este momento, preguntar Titón, ¿qué es el ente? ¿Qué es lo que es lo mismo que preguntar Tisusías, ¿qué es la substancia? Entonces, ese es el tema, ¿no? O sea, la metafísica puede entenderse como la forma en que históricamente Occidente, a través de la filosofía, determinó lo que es, ¿no? ¿Cómo entendía qué es lo que es, ¿no? Y la pregunta por lo que es, también ya dijimos, es la pregunta por dónde estamos, ¿no? Y una pregunta que pregunta también por nosotras y por nosotros, porque otros también somos en algún sentido, ¿no? ¿Qué es lo que es? Una pregunta que implica quiénes somos, dónde estamos y qué nos corresponde de este mundo, ¿no? Entonces, es metafísicamente, damos forma a nuestro habitar este mundo, ¿no? Sería la cuestión, ¿no? A anotar aquí, ¿no?
Pero eso ya lo saben ustedes que tomaron el curso conmigo, o quien no lo tomó, con quien lo haya tomado, pues seguramente estas ideas no les suenan descabelladas, ¿no? Pero ahora viene lo descabellado, ¿no? Una peculiaridad de la metafísica, de la que hablamos el curso pasado, ¿no? Está en el infame 28b8, fragmento de Parménides, ¿no? En el famoso poema de Parménides, dice, ¿no? Leo de la versión de Simplicio, ¿no? Dice, pues, ¿qué génesis le buscarías? ¿Cómo? ¿De dónde habría crecido? De lo que no es, no te lo permito. Que lo digas ni pienses, pues no se puede decir ni pensar lo que no es. ¿Y qué necesidad lo habría impulsado a nacer antes o después, partiendo de la nada? Así es forzoso que existiera absolutamente o no exista. Este pasaje es relevante porque es conocido, ¿no? La idea de que Parménides cierra la vía de la pregunta por lo que no es, ¿no? En otros términos, la pregunta por lo que no tiene el carácter del ente, ¿no? Lo otro del ente, digamos, ¿no? El meón, ¿no? Lo que no puede ser ente, el no ser, le llaman la traducción, ¿no? Y vimos, ¿no? Cómo cerrado esta beta para el pensar, la único camino que le queda al pensar es el pensar de la pregunta por el ser, ¿no? Y este camino lo va a tomar Occidente a pie puntilla, ¿no? O sea, vimos a Platón intentando practicar el parricidio en el Sofista, intentando preguntar por el no ser, reconociendo que el no ser, en el mejor de los casos, es un momento del ser, ¿no? O sea, es solo la diferencia del ser, ¿no? Pero no yendo más allá en la pregunta por el no ser o por la nada, ¿no? Vimos cómo Aristóteles una y otra vez chocaba en su preguntar con el no ser, ¿no? Chocaba cuando intentó entender usía como hipokeimenon, como sustrato, reconocía que si la usía era entendida como hipokeimenon, como sustrato, quería decir que todo, el fundamento de todo no era nada. Era, o sea, si a todo le quitas todas sus propiedades y pensabas que su ser era eso en que descansaban las propiedades, tenías que reconocer que cuando a algo le quitas todas las propiedades, lo que queda es nada, ¿no? Entonces todas las propiedades de las cosas descansaban en la nada, ¿no? Y eso no se podía permitir, ¿no? Luego, más adelante, en el libro 12 también vimos, dice Aristóteles, la substancia es... no, decía, ¿qué es primero? ¿El acto o la potencia en el universo, no? Entonces decía, pareciera que es la potencia, ¿no? Porque las cosas, todas las cosas que pueden ser, que son, pueden ser, pero no todas que pueden ser son. Pero luego decía, si la potencia fuera primero que el acto, querría decir que todo viene del no ser, y eso no lo permito, ¿no? Entonces, desde Aristóteles vemos, ¿no? Como en la forma en la que la metafísica enfrenta la pregunta por lo que es, siempre ha cerrado un camino, ¿no? Siempre ha quedado una veta por la que no se puede preguntar. La pregunta por el no ser, la pregunta por la nada. Ese camino no puede recorrerse. Y el camino firme, sólido del pensar debe ser el camino del ser, ¿no? Y ese camino fue caminado por Platón, fue caminado por Aristóteles, fue caminado por Descartes, fue caminado por todos ellos, fue caminado por Kant, fue caminado por Hegel, hasta cierto punto, ¿no? Todo mundo, ¿no? En términos, parafraseando Heidegger, la metafísica no quiere saber nada de la nada. La nada no es tema de la metafísica, ¿no? De eso no se puede hablar, eso no se puede pensar, nada, ¿no? Nada de la nada. En ese sentido, ¿no? Siendo el camino prohibido, podemos darnos cuenta que la pregunta por la nada no es sin más un capricho, ¿no? O sea, hacer esta pregunta prohibida, practicar el último grado de parricidio contra el padre Parménides, ¿no? O sea, ir en contra completo de su mandato, ¿no? Y preguntar por lo prohibido, preguntar por la nada, no es nada más preguntar por algo más, ¿no? O sea, no es nada más, bueno, y ahora este tema, ¿no? Sino es preguntar por lo impensado, ¿no? Preguntar por lo que resiste frente al mundo de la metafísica, ¿no? Y el mundo de la metafísica, también comentamos, no es sin más el mundo de los libros de filosofía, sino el mundo que habitamos todos los días, que está de algún modo configurado con base en una cierta forma de entender lo que es, ¿no? El mundo de la devastación de la naturaleza,
el mundo en que son más importantes las vías de transporte que los humedales, el mundo en que son más importantes la producción de energía que los ríos. Es un mundo que está construido sobre la base de los pilares de la metafísica, ¿no? Eso será también, espero, claro en el transcurso de este curso, ¿no? El punto es que reconozcan esto, ¿no? La pregunta por la metafísica no es casual. La pregunta por la nada no es casual. La pregunta por la nada no es un capricho. La pregunta por la nada es un intento de subvertir, o por lo menos de resistir frente a la metafísica, de preguntar por lo prohibido, ¿no? Y este intento es un intento que se articula particularmente a partir del siglo XX. A partir del siglo XX vemos un boom en la pregunta por la nada, ¿no? Tal vez el primer gran autor que va a llamar la atención sobre el tema, lo vimos el semestre pasado también, fue Schopenhauer, ¿no? Schopenhauer, una vez recorrido todo el itinerario de la representación, del mundo de la subjetividad, recorrido todo el itinerario del nuevo mundo que él descubre, que es el mundo de la voluntad, el mundo del impulso vital, ¿no? Se confronta con un muro, ¿no? ¿Qué es el límite del mundo de la voluntad? ¿Dónde acaba el mundo de la voluntad? En esta topología que estoy intentando de lo que es, ¿no? En el campo de la representación y en el campo de la voluntad, ¿cuál es el límite de lo que es, ¿no? Si el ser es voluntad, ¿cuál es el límite de la voluntad? Contesta Schopenhauer, ese límite hay que llamarle nada. Es lo otro del mundo de la voluntad, ¿no? Y es el tema misterioso del último apartado del mundo con voluntad y representación, ¿no? Entonces Schopenhauer es el primero que reconoce que una vez recorrido y agotado todo el itinerario del ser, solo queda lo otro del ser, que es la nada, ¿no? Vemos en otro sentido a Nietzsche reconocer en varios textos, ¿no? En nuestro caso vimos algunos de fragmentos póstumos, la confrontación con un acontecimiento histórico singular, ¿no? El nihilismo, ¿no? La experiencia de la pérdida de sentido, de la pérdida de horizonte, del desdibujado del horizonte, ¿no? Y un inquietante visitante que viene a nuestro encuentro en los albores del siglo XX, ¿no? Y de ahí, ¿no? Vamos a ver a una serie de autores que van a guiñar en esta dirección, ¿no? En un sentido Wittgenstein al final del Tractatus, en un sentido Sartre, en un sentido Heidegger, sin duda, abundantemente, ¿no? Y de ahí, ¿no? Pareciera que este otro de lo ente se vuelve un tema fundamental, ¿no? Y no casualmente se vuelve un tema fundamental en el siglo XX, ¿no? O sea, pareciera que una vez que el mundo de la metafísica ha llegado a su acabamiento, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, pues queda una desesperada búsqueda de lo otro, ¿no? Bueno, ¿y esto es todo lo que este mundo tiene que ofrecer? ¿O hay otro camino? ¿Hay algo impensado en la tradición? Algo que no se quiso ver, un camino que se cerró y que con ello abre la posibilidad de otra forma de estar en el mundo, ¿no? En otros términos, el mundo moderno es el mundo del ente, diría Heidegger, ¿no? El mundo de la metafísica. Para crear otro mundo, para imaginar al menos otro mundo, tendríamos que imaginarlo desde otras categorías. Y hay una línea de pensamiento que desde tiempos de Parménides ha estado cerrada. Cometamos el parricidio último y caminemos la senda prohibida, ¿no? La senda de la nada, ¿no? Y ese es un itinerario fundamental del pensamiento en el siglo XX y que se prolonga hasta el XXI, ¿no? Y que todavía nos atraviesa, ¿no? Y eso, entonces el tema de este curso va a ser justamente eso. Si el tema del curso pasado fue el horizonte de la substancia, el horizonte de la metafísica, en esta segunda parte del curso veremos el horizonte de las críticas a la metafísica a través de el horizonte de la nada, ¿no? Y la nada va a ser abordada en los textos que veremos de este curso desde tres perspectivas fundamentales, ¿no? Hay quien la aborda desde fuera completamente de los márgenes de la metafísica, ¿no?
Esto es, vamos a hablar de autores como Dogen, como Lin Chi, como Nagarjuna, que son pensadores de la India, de China, de Japón, que evidentemente no están limitados por, por la máxima de Parménides, ¿no? O sea, que piensan fuera de estos límites impuestos al pensar por la tradición metafísica, ¿no? Vamos a ver estos pensadores que piensan desde fuera, ¿no? Y que desde fuera son otros comienzos, diría Heidegger, otras formas de traer relación con lo que es, para los que la nada no va a ser algo que los afronte, no va a ser algo que esté prohibido, sino todo lo contrario, va a ser paradójicamente el fundamento o el infundamento de lo que es, ¿no? Entonces veremos estos autores que vienen de fuera de la tradición occidental metafísica y que van a tematizar o a problematizar el tema de la vacuidad o la nada, ¿no? Vamos a ver a los autores que piensan desde los márgenes de la tradición metafísica. Esto es, pensadores occidentales, pero que se mueven en los márgenes del mandato del padre Parménides, ¿no? O sea, de la ortodoxia y la tradición filosófica. Y que desde esos márgenes se atreven a lanzar la pregunta. ¿A quiénes podemos pensar en esta dimensión? Aunque no los veremos. Podemos pensar a Pseudo-Dionisos, podemos pensar a Scott Oriúgena, a todos a los pensadores de la teología negativa. Podemos pensar a las pensadoras y pensadores de la mística, en este caso a Marguerite Porete, al maestro Eckhart, a Meister Eckhart, ¿no? O sea, esta serie de personajes que, si bien van a estar formados en la tradición occidental, en algún sentido, o moverse en la tradición occidental, sobrevivirán en sus márgenes, ¿no? O sea, y muchas veces pagarán el precio de haber preguntado por lo prohibido, ¿no? El ejemplo paradigmático es Marguerite Porete, que, como veremos, ¿no? Es sentenciada por la Inquisición, ¿no? Por atreverse a preguntar en contra del padre Parménides, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces quién ve la nada desde fuera de la metafísica, aquellos que vienen de fuera de la tradición occidental, gente que dentro de la tradición occidental lanzó esa pregunta en los márgenes del pensar hegemónico, digamos, ¿no? Metafísico, y finalmente veremos a quien piensa desde el final de la metafísica, a los pensadores que se posicionan ya en el límite, ya en la frontera del acabamiento de la metafísica, y que usa la pregunta por la nada como un trampolín para saltar más allá, como un proyectil que se dispare hacia otro pensar, ¿no? Aquí estamos pensando a Heidegger, estamos pensando a Sartre, estamos pensando a Simone Weil, estamos pensando a Ernst Junger. Y finalmente, bueno, estos son los tres horizontes, y luego vamos a encontrar a unos personajes que son el final de este curso, que son una revoltura de todos los demás, ¿no? Que son los pensadores de la escuela de Kioto, ¿no? Estos son filósofos japoneses formados en la tradición occidental, pero que desde su herencia no occidental, preeminentemente budista, van a preguntar o van a replantear las preguntas de la metafísica, y van a dar un lugar central en su pensamiento al concepto de vacuidad, de basho, ¿no? Aquí veremos a Nishida, veremos a Nishitani, y bueno, de pasada en el curso estaremos mencionando cosas de Shizutaru Ueda, ¿no? Pensadores relativamente contemporáneos, ¿no? Ueda todavía vive, ¿no? De estos mencionados apenas, ¿no? En fin, ¿no? La nada, ¿no? Desde estas perspectivas se puede ver cómo desde la experiencia religiosa, ¿no? Se puede ver también desde y claro, esto no son excluyentes estas nociones, ¿no? También hay una experiencia de nada muy interesante desde la pérdida de fundamento, ¿no? La pérdida de sentido, de horizonte, concretamente desde la experiencia del nihilismo, ¿no? La nada entendida como experiencia religiosa, la nada entendida como nihilismo, como experiencia del nihilismo, del infundamento, ¿no?
Y está... la nada también se ha visto desde la perspectiva de la fenomenología, ¿no? Esto es, desde la frontera de la experiencia posible, ¿no? En cualquier sentido que se entiende esta frontera de la experiencia, pero el límite, digamos, de la experiencia. El límite de lo que podemos llamar ser, dicho en otros términos, ¿no? Y ya, ¿no? Eso va a ser lo que nos ocupe este curso, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer tan desquiciada operación, ¿no? Bueno, aquí está el temario, no se preocupen. Ya lo conocen ustedes, pero vamos a recapitularlo, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Entonces empezaríamos con la sesión de hoy, ¿no? Que es una breve historia de la nada, no muy buena, pero bueno, ya estamos en eso. Y Marguerite Porete, ¿no? Veríamos después 2 sesiones dedicadas a Meister Eckhart, ¿no? Que empezaríamos a partir de la semana que viene. Vamos a ver la compilación de textos que hace Siruela de sus... que se llama El fruto de la nada, ¿no? Y veremos algunos de los sermones de Meister Eckhart. Luego vamos a ver a Sartre y Simone de Beauvoir en una sesión, ¿no? Vamos a ver la trascendencia del ego de Sartre. El existencialismo es un humanismo de Sartre también. Una idea fundamental de fenomenología, de la fenomenología de Husserl, la intencionalidad, que es un artículo brevísimo. Y luego vamos a ver la crítica a la libertad en Sartre, la crítica al el carácter de otredad, digamos, que piensa del ser otro, que piensa Simone de Beauvoir en El segundo sexo, ¿no? El ser, concretamente vamos a ver la idea del ser mujer como el ser configurado desde fuera, o sea, configurado por otro, concretamente por el hombre, ¿no? Y entonces cómo no es el individuo tiene su propia libertad inherente, sino hay quien la tiene son los hombres, ¿no? Y todos los hombres blancos, heterosexuales, podríamos decir, ¿no? Y los demás, como subalternos, somos construidos como otros, ¿no? Entonces vamos a ver eso en una sesión. Luego veremos 2 sesiones sobre Heidegger, ¿no? Vamos a ver qué es metafísica de Heidegger en una sesión. Y en otra sesión vamos a ver... vamos a ver... vamos a ver qué es metafísica. Vamos a ver la determinación del nihilismo según historia del ser, que viene en el Nietzsche 2, la noción del nihilismo en Heidegger, y vamos a ver superación de la metafísica en conferencias y artículos, ¿no? 3 textos de Heidegger, algo clásicos, ¿no? Vamos a ver a Ernst Junger. El concepto de movilización total en el texto de la movilización total, el tipo del trabajador en el homólogo del trabajador, y la apuesta por la emboscadura, ¿no? De sus textos tardíos, la idea del anarca y la emboscadura. Vamos a ver de ahí, vamos a ver una breve introducción al budismo en la India, ¿no? Digamos, salir un poco de las categorías occidentales. Y vamos a ver el Sutra Corazón y el Sutra Diamante, ¿no? Luego vamos a ver la tradición religiosa en China y la apropiación del budismo. Leeremos unos pasajes del Tao Te Ching y vamos a ver la enseñanza del maestro Linchi, ¿no? El fundador, uno de los grandes maestros de la tradición Chan del budismo, conocida en Japón como Zen, ¿no? Y después de eso vamos a ver otra sesión dedicada a una introducción a la filosofía japonesa. Vamos a ver una breve historia de Japón, de la filosofía japonesa, un poco general, y sobre todo la filosofía japonesa premoderna. Y vamos a ver al mayor pensador del Japón, considerado por muchos, incluido su servidor, que es el maestro Dogen del siglo XIII, ¿no? El grandioso Dogen, ¿no? Entonces vamos a leer algunos fragmentos de Dogen y comentarlos. Luego vendrá una sesión dedicada a Nishida, al primer gran filósofo moderno del Japón. Veremos indagación del bien, básicamente. Luego veremos al pensador tal vez más acabado, ¿no? De la tradición japonesa, más completo. Veremos la religión y la nada de Nishitani Keiji. Y remataremos el curso con una sesión dedicada 50% a Simone Weil,
50% Simone Bailey, la pensadora de la gravedad y la gracia, y 50% a Paul Virilio, al pensador de la velocidad y el accidente, ¿no? Un poco para ver perspectivas modernas y sobre todo intentar tomar estos fragmentos o estas chispas para pensar la crítica a la modernidad metafísica occidental moderna, ¿no? Eso, ¿no? Entonces eso va a ser nuestro curso, o es el plan al menos medio que tengo. Queda un pequeño colchón por clases que tengamos que perder, y bueno, si ese colchón no se aprovecha, pues podemos siempre volver sobre otros temas, o a lo mejor algún tema se prolonga más de lo esperado, o bueno, como sea, se puede aprovechar. La dinámica del curso, bueno, ya la comenté antes de empezar la grabación con sus compañeros que siguen la clase de forma simultánea. Pero la idea va a ser, tendremos una clase a la semana, como es costumbre, en el horario de 4 a 6, los jueves de 4 a 6, designado por la facultad. Esa clase desahogará de forma simultánea a través de Jitsi. En los grupos de la clase está siempre el link para quien quiera entrar. Y para quien no quiera entrar o no pueda, no le quede el horario o lo que sea, como es el caso de este curso, de esta sesión, todas las sesiones se van a grabar y subir a YouTube, ¿no? Entonces, en el canal de YouTube Habitar la Tierra quedarán compiladas todas las sesiones de este curso, idealmente. Y, bueno, además en ese canal ya están compilados los cursos que he dado, al menos el del año pasado completo, ¿no? Entonces ya está todo. Si quieren volver sobre temas o lo que sea, o no les da tiempo de llegar a la clase, o no tienen internet, pues no hay excusa, ahí está todo, ¿no? Nos comunicaremos a través del Classroom que controla o que define la coordinación, pero también tengo un grupo de Facebook para quien pueda y quiera participar de ese espacio. También ahí está, toda la información relevante estará en todos los espacios, pero bueno, ahí también hay cosas, a veces más cómodo, ¿no? Me empezó a hacer un poco más cómodo que el Classroom. Y recientemente unos compañeros hizo un grupo de Telegram, ¿no? Entonces también ahí está el link tanto en el Classroom como en el Facebook al grupo de Telegram, creo, ¿no? Entonces pueden también acceder a ese espacio y bueno, ya tienen otras vías de comunicación y bueno, de remate tienen mi correo institucional, ¿no? emilianocastro@filos.unam.mx, a donde pueden escribirme si tienen preguntas, comentarios, quejas, sugerencias, problemas, lo que sea. Todos los materiales que vamos a ver, o prácticamente todos, están en línea y están todos en un archivo de Mega que va a estar disponible en los grupos. O sea, todos se pueden descargar en PDF sin problemas, no tienen que batallar para buscarlos. O al menos los que están disponibles, ¿no? Habrá unos que no estén disponibles y obviamente, pues asumo que no van a poder leerlos, no importa, no pasa nada, ¿no? Hay algunos materiales que pues, son todavía algo raros, ¿no? Pero los básicos están todos, ¿no? En PDF, ¿no? Evaluación, ¿no? ¿Cómo vamos a evaluar este curso? Lo mismo que pasó el semestre pasado, la evaluación va a basarse en un trabajo final. Un trabajo final que debe ser un ensayo de más o menos unas 10 cuartillas, ¿no? En formato tradicional, o sea, Arial 12, interlineado 1.5, justificado. En ese trabajo, ustedes tendrán que, digamos, ¿qué voy a evaluar yo en su trabajo? Su capacidad de exponer y explicar lo que las autoras y autores que vamos a ver dicen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo decido voy a hacer un trabajo sobre la crítica que hace Simone de Beauvoir a la idea de libertad en Sartre. No sé qué decir. Según Sartre, el ser humano está condenado a ser libre porque ¿no? Y Sartre dice tal cosa y eso significa ¿no? Y lo explica a Sartre. Pero Simone de Beauvoir dice que Sartre se equivoca porque de hecho no todos los seres humanos estamos condenados a ser libres en ese sentido por la idea de otredad, y me la van a explicar. Por ello, en ese sentido, Simone de Beauvoir critica la idea de libertad de Sartre. Algo así es un trabajo de 10, ¿no? Lo que voy a evaluar, insisto, es su capacidad de exponer y explicar lo que las autoras y autores que vamos a ver sostienen, ¿no? Pueden apoyarse también en autores que no veamos en la clase, ¿no? O que estén leyendo en otras clases o que les interesan por otras razones.
e incluso en materiales que no sean necesariamente filosóficos, ¿no? O sea, en libros, películas, lo que sea, pero tengan presente que todos estos componentes deben estar articulados en torno a la explicación de los autores en cuestión. O sea, yo no puedo criticar o calificar su capacidad de... No puedo calificar su capacidad de criticar la nueva película de Godzilla, porque no soy crítico de cine, ¿no? Entonces, no tengo capacidad de evaluar eso. Puedo evaluar, más o menos, si están explicando bien a Heidegger o a Ernst Junger o a quien sea, ¿no? Entonces, ese va a ser el eje de su evaluación, y lo otro tiene, digamos, que apuntalar esa explicación. Y ya, ¿no? Eso es en cuanto al tema de la evaluación, el tema del temario, el tema de la dinámica, y ya, ¿no? Siempre lo digo, pero lo insisto una vez más. Todas y todos son bienvenidas en mi clase, ¿no? No importa si estén inscritas, no importa si son de otro país, no importa si no estudian filosofía, no importa si ven esta clase 4 años después, antes de que YouTube borre todo, ¿no? O lo que sea, ¿no? Como sea que lleguen, el espacio está abierto. Igual escríbanme, ¿no? O sea, igual si tienen preguntas, comentarios, quejas, escríbanme, estoy al pendiente. Yo contesto en la medida de mis posibilidades, tampoco soy Superman, ¿no? A veces me han pedido cosas que pues, no me da tiempo a hacer, o no puedo hacer, o me tardo en contestar, o se me va la onda, ¿no? Discúlpenme, ¿no? Soy un ser humano, ¿no? Pero con toda la disposición de que estos saberes, que son producto de la labor colectiva de tanta gente, pues no queden privatizados o encerrados por los límites de la universidad, ¿no? Los límites institucionales y fronteras que ha impuesto durante tantos años, ¿no? Entonces, es importante que estas nuevas plataformas que nos ha impuesto la pandemia puedan ser aprovechadas para romper fronteras impuestas en los espacios físicos de la universidad, ¿no? O en otros términos, como dijo el Mishi, ahí dice gratis, ¿no? Entonces, ahí dice gratis la educación, y ahí va gratis, ¿no? Entonces, si estás inscrita o inscrito, ahí está. Y si no estás, o estás en extra, o estás de plano ni eres de México, no importa, ¿no? Ahí está la plataforma, ¿no? Y ahí están lo que yo pueda darles de clase con mis humildes capacidades, pues también está disponible, abierto, libre, en la medida de lo posible, ¿no? Y ya, ¿no? Creo que eso es en cuanto al curso. Agota la cuestión, ¿no? Esperemos que se logre estos objetivos, ¿no? Que logremos desahogar el temario y, pues bueno, que les guste, que les sirva en su formación, que en el mejor de los casos inspire su curiosidad, ¿no? Y que tal vez algo que vean aquí les ayude a seguir su camino en la filosofía, ¿no? Ya está, ¿no? Eso es en cuanto al curso. Muy bien, entonces, dicho eso, dejando sentado el tema del curso, el temario, la dinámica, la evaluación, todo eso, ¿no? Bueno, eso extra, ¿no? Si quieren más contenido sobre temas de filosofía de la nada o lo que sea, o temas de filosofía japonesa, estoy ahorita trabajando en hay dos publicaciones mías que les pueden servir y que están circulando ahí, y no solo hay mías, ¿no? Hay de más gente, ¿no? Recientemente la revista Reflexiones al Margen publica un número monográfico que se llama algo así como Heidegger Revolucionario, que está basado en un encuentro que hubo aquí en México en 2019 de compañeros de la cátedra de Ercritia, de la cátedra internacional de hermenéutica crítica, dedicado a los cuadernos negros de Heidegger, ¿no? Entonces creamos este número monográfico sobre los cuadernos negros de Heidegger y sus implicaciones políticas, ontológicas, religiosas, etc, etc, etc. Y apenas hace un par de días sale a la luz. Está, aparte de a la venta, si alguien lo quiere comprar, el físico, todo el material está disponible de forma gratuita en la página de Reflexiones al Margen, y creo que también en la página de Ercritias, ¿no? De la Cátedra de Hermenéutica Crítica está el libro, ¿no? Completo. Bueno, están los artículos ahí,
y está el de su servilleta también, ¿no? Entonces ahí hay un artículo sobre, dedicado a un tema que estoy investigando en los últimos años, que es la conexión que tuvo Heidegger en los 30 con el Partido Nacional Socialista y su experiencia en el movimiento nazi desde dentro, ¿no? O sea, cómo Heidegger se ilusiona con los nazis y luego se desencanta cuando es rector, y cómo de ahí nace mucha de su crítica a la modernidad, ¿no? De su experiencia de la realidad política del nacionalsocialismo, ¿no? Entonces, si les interesan esos temas, pues están, ahí está el artículo. Y además he estado colaborando estos últimos meses con la revista El Rincón del Haiku, que está en internet, creo que como el rincón del haiku.org. Mis compañeros me ofrecieron una pequeña columna que se llama El Asunto del Pino, en honor a al famoso haiku de Basho, ¿no? El asunto del pino, aprende lo del pino; el asunto del bambú, aprende lo del bambú; eso es poesía. Pues ahí está, ¿no? Y hay comentarios sobre temas de poesía y filosofía japonesa mes con mes, ¿no? Ya van 3 entregas en lo que va del año, y a ver si me ocurre de qué escribir la que sigue, o ya me van a, me van a correr, no sé, ¿no? Pero ahí están algunas cosas a las que estar atentos, ¿no? De autopromoción desvergonzada de su servidor, ¿no? Pero bueno, dejando de lado la autopromoción desvergonzada, entramos de lleno, pues, a Margarit Porete, ¿no? No, la idea no es entrar de lleno al texto. Sería muy complicado. Es uno de los libros más importantes de la Edad Media, sin duda. Pero al menos quería, ¿no? Que fuéramos entrando en ambiente, ¿no? De qué tipo de cosas vamos a ver este semestre. Y bueno, los tipos de problemas que vamos a encontrar, ¿no? Sin duda, una de las grandes pioneras de este pensamiento fue Margarit Porete, ¿no? Entonces, para entender a Margarit Porete hay que posicionarnos en el llamado siglo de la mística, ¿no? El siglo XIII. En el siglo XIII vamos a encontrarnos en Europa un fermento intelectual sobremanera interesante, ¿no? O sea, por un lado, la hegemonía intelectual de la Iglesia está en manos de los dominicos, ¿no? Que de la mano de su caballo de batalla, Tomás de Aquino, están caminando para construir el canon, ¿no? Esto es, para darle forma, homologar el credo cristiano. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser católico? Se está construyendo en este tiempo, ¿no? Y de algún modo, pues esta discusión implica alinear o eliminar a todos los grupos que no encajen en ese canon, ¿no? En lo que significa ser cristiano, ¿no? A la vez de eso, ¿no? Hay una serie de movimientos religiosos, místicos, importantes, ¿no? Y muchos de ellos, ¿no? Particularmente los que están en conexiones con la mística, van a subvertir esquemas de la vieja institución religiosa, ¿no? 2 fundamentales, ¿no? Uno va a ser la apertura a la participación de las mujeres, ¿no? Mientras que los hombres van a estar peleando en el campo de la teología, ¿no? Se va a abrir el campo a que las mujeres experimenten o entren en contacto o desarrollen o piensen el fenómeno de lo religioso desde la mística, ¿no? Y por otro lado se va a empezar a practicar la escritura en lengua vernácula, ¿no? Esto es, poco a poco ir dejando de lado el latín para escribir en las lenguas de europeas, ¿no? Básicamente en alemán, en francés, ¿no? Uno de los personajes de este mundo medieval, de esta transformación o consolidación de la institución religiosa vaticana, ¿no? Van a ser las beguinas, ¿no? Las beguinas son grupos de mujeres que en vez de asumir el rol impuesto por la sociedad patriarcal de su tiempo, que era el de el hija, esposa, madre, ¿no? O sea, como esta continuidad, ¿no? En que la mujer pasaba de ser propiedad del padre a ser
negociada con el marido, ¿no? Pasar de la casa del padre a la casa del marido y eventualmente hacer propiedad de los hijos, ¿no? Entonces, digamos, este era pues el único camino para la mujer como un evidente subalterno del pater, ¿no? Del patriarca del hombre, ¿no? Fuera el padre, fuera el esposo o eventualmente fueran los hijos, ¿no? Pero finalmente la mujer siempre en un rol subordinado, ¿no? Se crea esta nueva institución, ¿no? O estos nuevos, un movimiento más bien, ¿no? Que es el de las beguinas, ¿no? Que son grupos de mujeres que se organizan y viven de forma autónoma, no se casan, no tienen familia, sino que dedican su vida a la contemplación de las enseñanzas cristianas y a la caridad, ¿no? O sea, estos grupos frecuentemente estaban articulados alrededor de hospitales, alrededor de asilos, y buscaban una vida religiosa, recta, digamos, particularmente a través de la caridad, ¿no? Pero es muy importante que estos grupos eran grupos exclusivamente de mujeres, ¿no? O sea, es la diferencia entre una beguina y una monja, ¿no? La monja, claro, participa de la institución del convento, pero esas instituciones están muchas veces, si no es que siempre, dirigidas y articuladas por hombres, ¿no? Claro, las beguinas no eran completamente autónomas, ¿no? Sobre todo las más institucionalizadas estaban conectadas con las iglesias de su zona, ¿no? Y de algún modo los obispos y demás tenían cierta potestad sobre ellas, pero eran fundamentalmente las beguinas mismas grupos de mujeres que no se casaban, que no entraban a jugar en este juego de la madre esposa, de la hija esposa madre, ¿no? Y que, bueno, ¿no? Daban una cierta alternativa, ¿no? A la vida de la mujer del momento, ¿no? Obviamente estas instituciones crearon sus propios saberes, sus propias formas de interpretar lo sagrado, desde experiencias muy peculiares de lo sagrado, ¿no? Experiencias marcadas por lo femenino. Veremos que el tema de lo femenino es muy importante en la mística del tiempo. Y no solo la mística del tiempo, ¿no? Veremos este tema brincar en lugares como el Tao Te Ching, ¿no? La idea de que lo femenino está de algún modo conectado con la receptividad, con la apertura, y que es desde lo femenino del alma, por ejemplo, dirán que se puede abrir un espacio para refugiar lo sagrado, ¿no? Mientras que lo masculino es estéril, lo femenino del alma es fértil y es un espacio abierto en donde acaece lo sagrado, ¿no? Pero bueno, estará marcado entonces por una cierta experiencia sagrada desde lo femenino y desde la caridad, ¿no? Y desde la pobreza, por supuesto, ¿no? Desde la pobreza autoimpuesta, ¿no? Entonces serán sin duda lecturas de lo sagrado pues bastante diferentes a las aceptadas por el canon de la iglesia, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, con estas beguinas en mente, vamos a seguir a una de ellas, ¿no? Tal vez a la más famosa de ellas, que es a Marguerite Porete, ¿no? Marguerite Porete nace en algún momento de 1250 a 1260 en Hainaut. Disculpen mis pronunciaciones terribles, ¿no? Una región franco-romana, ¿no? Empieza, se acerca a las beguinas, ¿no? Al parecer ella vive en una figura que se llama, son beguinas independientes, esto es beguina, pero no practica dentro de una orden o dentro de un grupo grande, ¿no? Sino que estas beguinas independientes en muchos casos vivían solas o vivían con 2 o 3 mujeres más, o sea, eran colectividades más pequeñas y que obviamente pues desde ese sentido más autónomas, ¿no? Que estaban menos restringidas por instituciones, ¿no? Eran menos también controlables, ¿no? En este contexto, Marguerite Porete gesta o es atravesada por una experiencia religiosa muy peculiar y se ha discutido cómo lo logra. Probablemente la mejor hipótesis es que al parecer era escribana de oficio, o sea que
sabía escribir y que además su trabajo era reproducir escritos, ¿no? Puede poner por escrito sus ideas, ¿no? Y dar forma a este libro infame del espejo de las almas simples, ¿no? Y distribuirlo, ¿no? Entonces su libro empieza a distribuirse, este libro en que da Marguerite Porete testimonio de una experiencia muy peculiar de lo sagrado, una experiencia de lo sagrado a la luz del olvido del yo, a la luz del el amor, del amor infinito, del anonadamiento o del perderse en Dios, entendiendo a Dios como algo que está más allá de toda forma, que no es algo, ¿no? Que no está en algún lugar, y que al final se identifica con el alma misma, ¿no? O sea, pareciera que Marguerite Porete, Dios es el mismo fondo del alma, ¿no? Y cómo se expresa o sea, por eso hay que olvidarse del yo para acceder a ese fondo último del alma que es Dios mismo, ¿no? Y que es el fundamento de todas las cosas, ¿no? Y el camino para esta práctica de olvido del yo y de anonadamiento es el amor, ¿no? Es el amor el móvil de este proceso, ¿no? Y quien se llena de esto, pues nada quiere, nada desea de este mundo, y su único móvil es la caridad por el prójimo, ¿no? Porque ya perdió toda idea de yo, ¿no? Entonces, pues, bueno, son ideas que sin duda chocan, ¿no? Con lo que en ese momento estaba volviéndose el canon de la iglesia católica, ¿no? Entonces, en 1306, al parecer, llegan a manos del obispo de Cambrai estos escritos de Marguerite Porete, quien los quema, ¿no? Él quema los libros de Marguerite Porete, ¿no? En 1308 es detenida y empieza un proceso de la Inquisición en contra de ella, ¿no? Proceso que se desahoga desafortunadamente en 1310, cuando en el Palais de Grève de París, ¿no? Las llamas de la hoguera se llevan a esta impresionante pensadora mística, ¿no? Que era Marguerite Porete, ¿no? Pero, irónicamente, la Inquisición logra lo contrario de lo que quería, ¿no? O sea, gracias al escándalo que genera el juicio de Marguerite Porete y a lo herético de su libro, ¿no? Es que se conservan copias de él, ¿no? O sea, gracias a que era un libro tan malo, es que se vuelve un ítem casi de culto, ¿no? O sea, el peor libro de la mujer más diabólica y terrible que existe. Lo único que logró fue popularizar, ¿no? O sea, es muy probable que otras beguinas fueran atravesadas por experiencias místicas similares, pero por un lado su incapacidad de producir y reproducir su pensamiento a través de la escritura, que Marguerite Porete tenía seguramente, muy probablemente por este oficio de escribana, las mantuvo en el anonimato, y por otro lado, pues el hecho de que el propio juicio de Marguerite Porete llevó a que el libro se volviera pues un objeto de culto, ¿no? En algún sentido, ¿no? Y de ahí que se volvió tal vez el libro más popular, pues, más allá de la Biblia obviamente, de la Edad Media, ¿no? O sea, estaba prohibido y a la vez todo el mundo sabía de él, ¿no? Y entre ellos, ¿no? Este libro va a llegar a manos de dos personajes también acusados de herejía en su momento, que va a ser de Meister Eckhart, que llega a dar clases, él es dominico, llega a dar clases a la Sorbona un año o dos después del juicio de Marguerite Porete, y entre sus compañeros, sus colegas de la Sorbona, está gente que le enjuició, ¿no? Y a través de esos diálogos, él accede al espejo de las almas simples, ¿no? Y veremos cuando veamos a Eckhart que en sus sermones se trasluce mucho de las ideas de Marguerite Porete, ¿no? Entonces, queriendo callarla, le dieron público, ¿no? Digamos. O como dijo bellamente Ernesto Cardenal frente a la tumba de un amigo muerto en la guerrilla, ¿no? Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas, ¿no? O sea, entonces un poco irónico este proceso, ¿no? Otro personaje que se conecta, otro paria que se conecta con Marguerite Porete después de su juicio es Lull, ¿no? El místico Lull. Mi queridísima amiga Daniela es experta en Lull. Valdrá la pena atarse algún día a ver si la sonsaco a que
nos hable un poco del LUL en la clase, ¿no? Pero no prometo nada. Siempre pienso que lo voy a hacer, pero nunca lo hago, ¿no? Entonces, a lo mejor este semestre sí lo hago. Pero, pues, los personajes son influidos, ¿no? Por este libro prohibido, que al hacerse prohibido se hace popular, ¿no? ¿Y de qué va el espejo de las almas simples, no? Mencionemos a grandes rasgos, ¿no? ¿Qué onda, no? Entonces, aquí está el libro, ¿no? Vamos a ver. Voy a ir como comentando algunos pasajes, ¿no? Más que entrando a la generalidad para que se hagan una idea, ¿no? De qué va el material, ¿no? Empecemos por el epígrafe, ¿no? Escribe Margarit Poret. Vosotros que leeréis en este libro, si lo queréis entender bien, pensad en lo que diréis, pues es duro de comprender, os hará falta humildad, que de ciencia es tesorera, y de las otras virtudes la madre. Teólogos y otros clérigos, no tendréis el entendimiento, por claro que sea vuestro ingenio, si no procedéis humildemente, y si amor y fe juntos no os hacen superar a razón, pues son damas de la casa. Razón misma nos atestigua en el capítulo 3 de este libro, y sin avergonzarse de ello, que amor y fe le dan vida, y de ellos no se libera, pues tiene sobre ella señorío. Por eso preciso por eso es preciso que se humille. Humildad pues vuestras ciencias, que se fundan en razón, y poned toda vuestra confianza en aquello que son dones de amor, iluminadas por fe. Y así comprenderéis este libro, que al alma hace vivir de amor, ¿no? Entonces, ahí está este epígrafe, ¿no? Del libro de Margarit Poret, ¿no? ¿Qué notamos inmediatamente en el epígrafe, ¿no? El tema de este libro no es un tema racional, ¿no? O sea, este libro no está movido por la razón, ¿no? No solo no está movido por la razón, sino va a abordar un tema que está más allá de los límites de la razón, ¿no? Y que solamente podemos acceder a él si renunciamos o vamos por algo que no es racional, y que no solo no es racional, ¿no? Sino que es fundamento de la razón, que el amor y la fe. O sea, este conocimiento es un conocimiento irracional, o más claramente prerracional, que está a un nivel más fundamental que la razón, y que para abordarlo debemos pensar desde más allá de los límites de la razón, ¿no? Y ser movidos por el amor y por la fe, ¿no? Inmediatamente no vemos cómo esto es un desafío a la tendencia racionalista tan propia de la tradición dominica, ¿no? Particularmente con Tomás de Aquino, que claro, le da su lugar fundamental a la fe, como complemento de la razón, ¿no? O la razón más bien como complemento de la fe, pero aquí la invitación es abandonar la razón, ¿no? Como inmediatamente Poret se posiciona como otra de la tradición teológica, ¿no? O sea, teólogos, abandonad su razón, no es esa la vía para lo que queremos hacer aquí. Margarit Poret nunca se vio como teóloga, evidentemente, ¿no? Ella era otra cosa, ella no quería pensar como el teólogo, ¿no? Ella piensa en otra dirección, ¿no? ¿Y en qué dirección piensa, no? Sigamos con el texto, ¿no? Empieza con el prólogo, ¿no? El alma tocada por amor, despojada del pecado, en el primer estado de gracia, es elevada por gracia divina hasta el séptimo estado. En él tiene la plenitud de su perfección por la divina función en el país de la vida, ¿no? Rebuscado, sin duda, ¿no? El inicio, ¿no? Pero la idea es esta, ¿no?
Este texto va a explorar el proceso a través del cual el alma se desprende del mundo del pecado y avanza a unirse con Dios por amor, ¿no? Aquí Marguerite Porete va a utilizar una estrategia peculiar de toda la tradición mística, ¿no? Que veremos presente en la mística tanto en Occidente como más allá de los límites de Occidente, que es, ya lo decía Platón, ¿no? Ya Platón lo sabía en un sentido, ¿no? Que es que la ruta de ascenso hacia el topos Uranus, ¿no? Es erótica, ¿no? Que es el amor la mejor forma de expresar o de explicar nuestra relación con lo sagrado, ¿no? Y que la mejor metáfora de la búsqueda de lo sagrado es la búsqueda del ser amado, ¿no? Y aquí Marguerite Porete pues justo introduce el gran motor de su pensamiento, ¿no? Y que va a ser el personaje principal de este texto, que muchas veces va a operar a forma de diálogo, ¿no? Y le da nombre a amor. Amor con mayúscula, ¿no? Amor entendido como una personificación de esta fuerza, de esta pulsión, ¿no? Entonces, amor será el motor de esta camino del alma hacia lo sagrado, desprendiéndose de la idea de yo, desprendiéndose del mundo del pecado. Y para explicar su operación, usa la analogía, ¿no? De la doncella que ama al rey Alejandro, ¿no? Entonces está una doncella que una vez oyó hablar de que el rey Alejandro era lo máximo y entonces se enamoró del rey Alejandro, aunque no lo conocía, ¿no? Y entonces era mucho su deseo del rey Alejandro, aunque nunca lo había visto, ¿no? Y entonces hizo que le pintaran un cuadro del rey Alejandro y buscaba al rey Alejandro, ¿no? Pero nunca, pero siempre buscando alcanzar al amado, ¿no? Aquí es un tema típico y sobre todo típico de la poesía mística, ¿no? Explicar la búsqueda de lo sagrado como la búsqueda del amado, ¿no? Como un proceso de deseo y cortejo, ¿no? En que se desea o se espera al amado, ¿no? Abundan, ¿no? Los ejemplos, ¿no? Del amado que te busca de noche, corro a buscar al amado por la noche, no recuerdo, los veremos, no tengo claro ahorita el poema, es San Juan de la Cruz en el que estoy pensando, ¿no? Pero esta idea, ¿no? De que sale la doncella a buscar al amado y se encuentran, ¿no? Y es interesante notar, ¿no? Que en muchos personajes, ¿no? De la tradición mística, tanto de la tradición cristiana, que evidentemente se ve por qué, pero también en otras, van a pensar que la mejor metáfora de la búsqueda y eventualmente del encuentro y la unidad con lo sagrado, de la unidad con Dios, o como se le quiera entender, es la unión erótica. Y erótica sexual, ¿no? Sexual incluso, ¿no? O sea, y eso está presente desde el Cantar de los Cantares, ¿no? El ejemplo más paradigmático de esto en la tradición occidental, hasta la poesía Bhakta o de la Bhakti de la tradición de las tradiciones de la India, ¿no? Es típico el tema, ¿no? Veremos más adelante a personajes como Akka Mahadevi, Alama Prabhu, poetas Bhaktas, ¿no? O sea, poetas que escriben sobre lo sagrado o sobre la búsqueda de lo sagrado como el deseo de la amada o del amado, ¿no? E incluso veremos, ¿no? Eso lo comentaron en la sesión que viene, volviendo al poema de San Juan de la Cruz, ¿no? Y va de la mano lo que decía hace rato, ¿no? Curiosamente, no puedo explicar por qué, pero sí puedo reconocer al menos el proceso, ¿no? En estos poemas es típico que siempre se hable desde la posición de lo femenino, ¿no? Tal vez a excepción del Cantar de los Cantares, ¿no? Pero en varios de estos textos, incluso poetas hombres, como San Juan de la Cruz, van a tomar la posición de la doncella, ¿no? O sea, van a escribir como si ellos fueran la doncella,
Como si esa fuera la mejor metáfora, la mejor forma de explicar este encuentro con lo sagrado, ¿no? ¿Por qué? No lo sé, pero bueno, dejemos eso ahí, ¿no? Seguimos avanzando sobre el texto, ¿no? Vamos en el parágrafo 3, ¿no? Entra el tema del amor al prójimo, ¿no? Con la ayuda que Dios que nos manda, que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra virtud, y a nosotros mismos como debemos, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? O sea, aquí es otra estrategia, esta es muy típica de la mística cristiana. O sea, parten de un pasaje de la Biblia, más o menos citado, y de ahí van a hacer una glosa de ese pasaje, ¿no? Intentando darle una nueva lectura al pasaje, ¿no? Dice, ¿qué significa eso? Y decir, que amemos a Dios con todas nuestras virtudes. Dice, es decir, que hagamos todas nuestras obras puramente por Él, que nos sabemos a nosotros mismos como debemos, esto es, que haciéndolo no busquemos nuestro provecho, sino la perfección voluntad de Dios, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Ved aquí el ejemplo del joven que dijo a Jesucristo que él los había guardado desde su infancia y que Jesucristo le dijo, te falta hacer una cosa si quieres ser perfecto. Esto es, ve y vende todas las cosas que tienes, dáselas a los pobres y después sígueme y tendrás un tesoro en el cielo. Este es el consejo para alcanzar la perfección en todas las virtudes. Quien lo atienda permanecerá en la caridad verdadera, ¿no? Este pasaje me interesa porque es imposible no pensar que aquí está Marguerite Porete haciendo un guiño a la vida de las beguinas, ¿no? Esta vida de pobreza autoasumida, esta vida de servicio pleno al otro, y de algún modo olvido del propio interés, ¿no? De volverse, de algún modo pareciera que interpreta la práctica religiosa de las beguinas no solamente como una caridad de, ay, yo tengo mucho y te doy un poquito, sino como un olvido del yo, ¿no? O sea, las beguinas no son ellas egos que imponen su deseo en el mundo, sino son solamente operadoras, digamos, o manos, brazos de Dios mismo, ¿no? O sea, que a través de ellas opera, ¿no? Lo aman al punto de que no buscan el beneficio de ellas, sino solamente este encuentro con lo sagrado, ¿no? Y amar a Dios, en ese sentido, dice Marguerite Porete, es amarse a uno mismo, en sentido más fundamental, y amar al prójimo, ¿no? Pareciera, dicho en otros términos, que lo que Marguerite Porete está diciendo aquí es que la práctica de lo religioso, la práctica religiosa o la experiencia religiosa que ya nos está describiendo, implica un encuentro con un fundamento o una base, un origen único en que Dios, yo y el otro somos lo mismo. Al punto que amar a Dios es amarme a mí y es amarte a ti. Y que la única forma de realizar ese deseo es no ser yo, como dice el muerto en vida, no soy yo quien vive, sino Dios quien vive a través de mí o quien vive en mí, ¿no? Y sería la beguina el ejemplo de este pasaje de la Biblia, ¿no? Del joven que vende todas sus cosas, se las da a los pobres y después va tras Dios buscando este tesoro en el cielo, ¿no? Y en ese contexto aparece la caridad, ¿no? Caridad no obedece a ninguna cosa creada, sino solo a amor. Caridad no tiene nada propio y suponiendo que tenga algo, no dice nunca que sea suyo. Caridad deja de lado su propia necesidad y acude a cumplimiento de la del otro. Caridad no pide remuneración. Caridad no hace ni se preocupa de nada de cuanto está bajo el sol. Todo el mundo es para ella lo que le resta y lo que le sobra. Caridad da todo cuanto tiene de valor y no se queda con nada. Caridad es comerciante tan sabia que gana siempre allí donde otros pierden, ¿no? Este pasaje me gusta porque ya lo veré más adelante, ¿no? Pero este pasaje casi parece un pasaje de la tradición taoísta, ¿no? Del Tao Te Ching, ¿no? O sea, casi suena un pasaje del Tao Te Ching, ¿no? Donde todos pierden, ella gana. No se queda con nada propio. Todo el mundo es como algo que le sobra, ¿no? Y vemos, ¿no? Como
vemos a los actores de Marguerite Porete, ¿no? Es el alma que, movida por amor, va en búsqueda de Dios, y este amor se expresa como caridad, ¿no? Y la caridad, más que dar a otro, debe entenderse como el olvido de sí, ¿no? O sea, todo te sobra de este mundo, nada bajo el sol te llama, ¿no? Saltemos un poco hacia adelante a... Está escribiendo cómo debe ser el alma, ¿no? Aquí vemos en estos pasajes está un diálogo entre la razón y el amor, ¿no? En Marguerite Porete, razón y amor no están peleados, pero razón debe reconocer que es el amor, o esta búsqueda más fundamental del alma, su fundamento, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es el alma que busca a Dios? Dice aquí amor, ¿no? Dice, y esta alma que se ha convertido en nada, lo tiene todo y por ello no tiene nada. Lo quiere todo y no quiere nada. Lo sabe todo y no sabe nada, ¿no? No es su voluntad quien lo quiere, sino que es la voluntad de Dios que lo quiere en ella, ¿no? O sea, el alma se despoja de su propia voluntad. Esta alma, dice amor, ya no sabe hablar de Dios. Sin ningún deseo, pues, en ella la voluntad que producía el deseo está muerta, ¿no? Y aquí viene una idea también muy de Marguerite Porete, ¿no? El alma anonadada, el alma que se mueve por amor y que se expresa como caridad, está como muerta. Y este también es un dicho budista típico, ser como un muerto. Ya no es Marguerite quien actúa, es Dios quien actúa a través de Marguerite, ¿no? Digamos, ¿no? Podría entenderse así, ¿no? Vamos a ver qué. Hubo aquí un comentario, ¿no? Vamos a revisarlo, permítanme. Ah, sí, aquí es la referencia, ¿no? Sí, típica. Esa frase, como le gusta a Rebeca, siempre la cita, ¿no? Esa frase de vivir como un muerto, ¿no? Cierro esta ventana de aquí, perfecto. Entonces, y para ello, dice, ¿cómo vivir como un muerto? ¿No? ¿Cómo esta alma va a anonadarse y practicar la auténtica caridad? ¿No? Dice... Estoy recapitulando aquí, perdón. Bueno, rápido, ¿no? O sea, la idea es que para eso hay que abandonar las virtudes, ¿no? Y las virtudes no solo implican... Aquí puedes tener virtudes como podemos tener también en su momento el sánscrito dharmas, ¿no? No solamente como cualidades tuyas, sino incluso como cualidades de las cosas, ¿no? Lo que las hace ser lo que... Sus cualidades, ¿no? Sus características, digamos, ¿no? Incluidas las propias, ¿no? El término es una buena forma de ponerlo, no lo había escuchado, pero bueno, no sé, ¿no? Porque el autómata es el que se mueve a sí mismo, ¿no? Hay un término budista que es el ser como medio, ser como upaya, ¿no? Eh, eh, no ser un agente, sino ser un medio, digamos, ¿no? Decía Nishitani, ¿no? Al final de su famosísimo La religión y la nada, el ser como upaya, ¿no? Tal vez una forma más mejor de ponerla, pero sí la imagen, al menos que le da en primer momento esta idea de autómata espiritual, lo ilustra, ¿no? Y es la apuesta de Marguerite Porete, ¿no? Pero claro, reconozcamos una cosa importante, ¿no? Esta apuesta no es una apuesta por la pasividad, ¿no? Bueno, aquí vuelve el tema, ¿no? De que este libro no se entiende a través de la razón, en el parágrafo 13.
Vamos a... Bueno, va a usar muchas imágenes, ¿no? Luego viene en 22 está la imagen del águila, ¿no? Del águila que vuela alto, o sea, que el alma es como el águila que vuela alto, ¿no? Alto, cada vez más alto, ¿no? La imagen de la ebriedad, ¿no? El alma está ebria de Dios, ¿no? Se embriaga, ¿no? Y claro, pensemos la embriaguez, una connotación muy nietzscheana también, como una ruptura de la razón, ¿no? El alma se embriaga de lo que no bebe, ¿no? En el parágrafo 28, ¿no? Viene también otra imagen interesante, la imagen del mar. Vamos al 28. Está más arriba, aquí está el 20, aquí está el 28, ¿no? Dice, esta alma, dice amor, nada en el mar de la alegría, que es el mar de las delicias que escapan y fluyen de la divinidad, y no siente alegría alguna, pues ella misma es alegría y nada, y flota en alegría sin sentirla, porque habita en alegría y alegría habita en ella, ¿no? Esta imagen poética es curiosa, ¿no? Y no sé, a mí me acordó un poco a Schopenhauer, ¿no? O sea, el pesimismo de Schopenhauer, ¿no? Aquí la idea es decir, el alma no está alegre, no tiene estos pequeños sosiegos del sufrimiento de la vida cotidiana que podrían tener como estar alegre en la vida cotidiana. Esta alma que ha perdido todo, ella misma es la alegría, ¿no? Y vemos esta imagen, ¿no? En que ella se confunde con la alegría, ¿no? Y traduce esta imagen de la gota y el mar, ¿no? O sea, la pérdida del yo es es como la gota en el océano, ¿no? O sea, la gota es una gota, pero en el océano se integra con una totalidad, ¿no? Y de algún modo en ella pierde su identidad, ¿no? Había una práctica budista tradicional, ¿no? Que era la de cuando monjes se ordenaban no creo que tradición japonesa, ¿no? Se les cambiaba el nombre, ¿no? Tú ya, ¿cómo te llamas? No, pues yo me llamo tal cosa, ¿no? Yo me llamo, Yonai, yo me llamo Takagi, yo me llamo tal cosa, ¿no? Entonces te decían, no, ahora te llamas el gran mar, ¿no? ¿Por qué? Ah, porque eres una gota en el mar. ¿Y tú cómo te llamas? Y el otro también se llamaba el gran mar, ¿no? Y era como si todos ustedes son gotas de un mismo mar, ¿no? O sea, y esta experiencia de algún modo aquí, en esta imagen de Marguerite Porete, ¿no? Luego en el 43, ¿no? En el parágrafo 43 viene un tema interesante, ¿no? Y que podemos empezar a imaginarnos por qué acusan a Marguerite Porete de herejía, ¿no? Si no es que ya es claro para este momento, ¿no? Que es la idea de que el alma, el alma no nadada, el alma volcada a Dios o abierta a Dios, ¿no? Que busca a Dios a través del amor y la caridad, es lo que propiamente hay que llamar Santa Iglesia, ¿no? Y aquí viene un tema del gran choque entre la mística y la teología, ¿no? Que es el de la institución, ¿no? O sea, mientras que la teología siempre o parece inclinarse por explicar racionalmente la experiencia de lo religioso y articularla en instituciones, ¿no? Aquí dice Marguerite Porete, la iglesia, la Santa Iglesia, no está en el Vaticano ni está en el centro del pueblo, está el alma en la Santa Iglesia. ¿Y qué es la Santa Iglesia? Sabrán ustedes que hicieron catecismo, la casa de Dios. Dios no vive en un edificio, Dios no vive en la catedral, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero Dios no vive en estos espacios. La Santa Iglesia es el alma, ¿no? Es ahí donde Dios habita, ¿no? Usará Eckhart, la clase que viene veremos esta imagen tan bella, ¿no? Dice, el alma es la casa de Dios, pero Dios es tan cortés que mientras alguien habla en la casa, él guarda silencio. Y es hasta que todo calla en la casa que se oye su voz, ¿no? Esa imagen siempre me ha gustado mucho de Eckhart, ¿no? Bueno, aquí hay algo, a ver.
que si esta alma en la que habla es como el verdadero sí mismo, sí, sí entendido en la tradición budista, es algo parecido, ¿no? O sea, eh, eh, el fondo, digamos, de lo que somos nosotros, ¿no? Usando una imagen de Masao Abe, que me gusta mucho, ¿no? Decía, ¿quién soy yo, no? Y uno se busca quién es uno mismo, ¿no? Y en esa búsqueda descubres que el fundamento de tu sí mismo, lo que hace que seas lo que eres, ¿no? El fundamento de que seas es inatrapable, nunca lo encuentras, ¿no? O como dijo Heráclito, límites al alma no podrás hallarle aun cuando recorras todos los caminos, ¿no? Entonces no encuentras ese fundamento y dices, es que el sí mismo es inatrapable. Y dice Abe, ¿no? En este texto, el prólogo, ese es el primer capítulo de Zen y Pensamiento Occidental de Masao Abe. Dice Masao Abe, pasas de decir, es que el sí mismo es inatrapable, el fundamento del sí mismo es inatrapable, a decir, lo inatrapable es el fundamento del sí mismo, lo que no se deja hacerse algo. Por eso es nada, ¿no? Por eso es la nada, ¿no? Ahí el tema, ¿no? Alusivo, ¿no? Seguimos, otro tema interesante está en 46, ¿no? El tema del y más, ¿no? Que es interesante, ¿no? Dice, ahora que el alma ha llegado a término y ha alcanzado el conocimiento del más, es decir, solo en que ella no conoce nada, Dios, no conoce nada de Dios frente al todo de él, ¿no? O sea, Dios es algo más, ¿no? Este es un guiño y me parece mucho a la idea de teología negativa, ¿no? Dios es bueno. Bueno es la cualidad de los seres humanos, ¿no? Dios es justo. Bueno, Dios justo es tu tío, ¿no? Que te da la mitad de su pastel, ¿no? O sea, Dios es piadoso, ¿no? O sea, como estas ideas. No, Dios es más que eso. Dios, esto que buscamos es otro de lo que vemos siempre, ¿no? Es algo más allá de lo que está siempre aquí. Es un más, ¿no? Diría un suspicaz, ¿no? Sabiendo el tema del curso, ¿no? Dios es un ente. Dios es más que es, ¿no? Es otra cosa, aparte de las cosas que son, ¿no? Si Dios hace que todo lo que es sea, digamos, ¿no? ¿Cómo es posible que Él mismo sea algo? ¿No? Si todo lo que es por Dios, ¿cómo es que Él también es? ¿No se habría creado a sí mismo entonces? ¿No será que Él no es? Bueno, con estas sugerencias, ¿no? Seguimos sobre el tema, ¿no? 51 ya es el... Ya para este momento ya Margarilla está condenada, ¿no? O sea, ya cualquiera está leyendo el texto ortodoxo decía, no, esta señora ya, ¿no? Dice, es necesario, dice Amor, que esta alma sea semejante a la deidad, pues se ha transformado en Dios, por lo que mantiene su verdadera forma, aquella que le fue dada y otorgada sin comienzo por uno solo que en su bondad la ha amado siempre. El alma, hay amor, dice esta alma. El sentido de lo que habéis dicho me ha anulado, y la sola nada de esto me ha hundido en un abismo inferior sin mesura a menos que nada. Este pasaje vemos, ¿no? Eckhart va a ser muy provocativo, ¿no? Y va a tomar esta idea y la va a volver el título de un sermón que se llama, no lo veremos, pero se llama el sermón Dios y yo somos uno. Sobra decir que esta idea, bueno, aún hoy, ¿no? O sea, dices eso en la iglesia y te condenan, ¿no? O sea, y en aquel tiempo que te podían mandar a la Inquisición, pues peor, ¿no? Es esta idea que digo, ¿no? O sea, no es que el alma haga cosas y entonces alcance a Dios que esté en algún lado, ¿no? Es que el alma es Dios. Yo soy Dios en un sentido, pero para reconocer eso tengo que llevar este proceso de purificación, digamos,
de anonadamiento para encontrar ese fondo. O en palabras de Eckhart, mucho más poéticas, por supuesto, el fondo de Dios es mi propio fondo. Son el mismo fondo. Es este proceso místico el que permite encontrar que Dios y yo somos uno. Que tenemos que religarnos, ¿no? Que es la religión, es este proceso de religado. Y religarse no quiere decir ir a sentarte a la diestra de un señor con barba blanca que está sentado en una nube. Quiere decir encontrar o descrearte, usando una palabra neoplatónica, ¿no? Hasta el punto, hasta llegar a ese fundamento de donde emerge lo que es, ¿no? Incluido yo, ¿no? Algo así podemos entender este pasaje, ¿no? En que el alma es la deidad, ¿no? El alma no es salvada por Dios, no está en la compañía de Dios, el alma es Dios mismo cuando queda anonadada, ¿no? Última imagen, 61, esa me gusta mucho, solo la menciono porque me parece muy interesante, bella, y vuelve al tema del que hablamos antes, ¿no? Como en distintas tradiciones místicas, la imagen predilecta para hablar de lo sagrado es una imagen erótica, ¿no? Dice aquí, está hablando el alma y el esposo del alma, ¿no? Dice, dice el esposo, está hablando, ¿no? Del alma, de cómo conocer o reconocer al esposo, al amado, ¿no? Y dice alma, ¿no? ¿Y qué tiene eso de maravilloso? Dice la propia alma. Si tuviera la percepción antes de que ese don me fuera dado, yo misma sería aquello mismo que es dado por la bondad divina, y que ya habría sido dado eternamente si mi cuerpo hubiera dejado mi alma. Eso no depende de ella, dice para sí el esposo. El esposo de esta alma. Yo os he enviado mis arras a través de mi lejos cerca como una sola palabra, de mi lejos cerca, pero que nadie me pregunte quién es ese lejos cerca, ni cuáles son sus actos, ni cómo obra cuando muestra la gloria del alma, pues nada puede decirse excepto que el lejos cerca es la Trinidad misma y le otorga al alma su manifestación viva que hemos denominado movimiento. Hasta ahí dejamos este pasaje. Quiero estas dos imágenes. Si yo, dice el alma algo así como, si yo conociera a Dios como para buscarlo, ¿no lo habría encontrado ya? Y entonces contesta el amado, ¿no? El deseado, el objeto del deseo, si es que puede entenderse como objeto, ¿no? Yo he mandado mis arras a través de mi lejos cerca. Suena raro esto, ¿no? Sabrán ustedes que alguna vez han tenido la desgracia de ir a una boda, que son tremendamente aburridas, ¿qué son las arras, no? Las arras son esta madre que venden en el centro, o vendían en el centro cuando... Bueno, todavía la venden porque en el centro no hay COVID, ¿no? Y todo el mundo sigue comprando sin problemas, ¿no? Que son como unos cofrecitos que tienen unas moneditas adentro, ¿no? O sea, yo no soy cristiano, nunca las entendí, ¿no? Pero bueno, hay dar un cofrecito con moneditas adentro, ¿no? Esas son las arras, ¿no? Las arras son el símbolo en la ceremonia de la boda del don que da el esposo a la esposa como símbolo de que proveerá, ¿no? En estas relaciones pues machistas de la iglesia, ¿no? Típicas. Pero bueno, ¿no? Entonces le da su cofrecito con moneditas, ¿no? Pero el alma ya recibió el cofre con las arras, ¿no? O sea, la promesa de que proveerá. Y claro, los viejos feos, ¿no? No proveemos mucho en el mundo terrenal, ¿no? O sea, proveeremos un salario miserable de profesor, ¿no? Y que no es mucho que decir y todavía lo poquiteamos los culeros, ¿no? Pero bueno, pero lo que ofrece el amado, ¿no? En esta expresión mística es mucho más profundo, ¿no? O sea, ofrece el mar de la alegría, ¿no? O sea, que el alma misma se vuelve alegría, no solamente está alegre, se vuelve la alegría misma al punto de no reconocerla, ¿no?
pero ya el amado dio las arras, ya el amado dio el símbolo de esta alegría. Y ese símbolo es el lejos cerca. ¿Qué composición oxímoron tan interesante? El lejos cerca, ¿no? Hay un poema budista que dice, yo y Buda separados por infinitos kalpas. Y aún así, cada cara a cada segundo. Y es esta idea de la lejanía y la cercanía, ¿no? O sea, él dice, yo y Buda estamos lejísimos, ¿no? Un kalpa es una medida de distancia, bueno, no, una medida de tiempo, perdón, ¿no? Los li son una medida de distancia, los kalpas son medidas de tiempo, de eras cósmicas, ¿no? Nadie sabe canónicamente cuánto vale un kalpa, pero es muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, Buda y yo estamos lejísimos. Y aún así, cada cara a cada segundo. Recuerda lo que dice Margarita Porete aquí, ¿no? O sea, el amado está lejos, por eso lo busco. Pero su lejanía es su cercanía, ¿no? Este es otro juego típico de distintas tradiciones religiosas, sobre todo que van a acercarse a la nada. Buscamos algo lejos que siempre estuvo ahí. Rematamos con una imagen poética análoga que utiliza el maestro Hakuin, monje budista zen de la tradición Rinzai del siglo XVIII. Maestro Hakuin dice en su famoso poema, la evocación al zazen, creo que se llama, o sea, la evocación a la meditación, ¿no? Dice, andas como el hijo de pobre, como el hijo de rico que pide dinero prestado. Andas como el que en medio del río pide agua. El que busca algo lejos y ya lo... Busca lo lejos y ya lo tienes. Algo así dice, ¿no? Esa también es una frase típica, ¿no? Lo buscas lejos y ya lo tienes, ¿no? Y es una paradoja típica de la tradición budista, ¿no? Tú buscas al verdadero yo lejos, ¿no? Y entonces partes al templo. Y en el templo te ordenas con un maestro y practicas durante 10 años. Y el maestro te dice, vete a buscar a otro maestro. Y te vas a buscar a otro maestro. Y luego te vas al monte Hiei. Y en el monte Hiei no estás de acuerdo con lo que te dicen. Y entonces te vas a China. Y en China buscas a otro maestro. Y el maestro Juan Po te dice. Y el maestro no sé qué te dice. Y ya andas dando tu rol así por todos lados. Y entonces viajas más, ¿no? Y a lo mejor eres Suzuki, viajas a Estados Unidos, ¿no? Y entonces vas a Estados Unidos y practicas. Y regresas a Japón. Y vas tan lejos cuando lo que buscabas ya lo tenías, ¿no? Y es esta dinámica interesante del lejos cerca, ¿no? Buscas a Dios como algo lejano y desde una perspectiva es algo lo más lejano, lo más otro a lo que tenemos en el mundo bajo el sol, diría Margarita Porete, ¿no? Y a la vez es lo más cercano, lo más íntimo, y íntimo en el sentido más literal, lo más interior, ¿no? Recordemos el proceso de Agustín, ¿no? Agustín en la famosísima en Confesiones, ¿no? Yo busqué a Dios y le pregunté a la planta, ¿tú eres Dios? Y dijo, él es mi creador, pero no soy yo. Y le pregunté a no sé quién, ¿y tú eres Dios? Y lo busqué fuera y no lo encontré por ningún lado. Hasta que solo quedó buscarlo dentro, ¿no? Ese proceso aquí rescata Margarita Porete, ¿no? En fin, aquí... Hablamos aquí de esta alma, sería como el verdadero uno mismo, el volver a casa como con las manos vacías, ¿no? Aquí una frase, bueno, típica de Dogen, ¿no? El volver con las manos vacías, ¿no? Ah, bueno, no solo de Dogen, ¿no? También lo utiliza Daito Kuyo, grandioso maestro zen, ¿no? Cuentan en paréntesis de anécdotas zen, ¿no? Vamos a ver muchas a lo largo del curso porque es un itinerario o un tema del curso, ¿no? Pero siempre van a estar saliendo a relucir. Dice, Daito contaba una anécdota, ¿no? En que Daito alcanza la iluminación, pero su maestro le dice, vete a mendigar o andar, aléjate de la sociedad por 10 años, ¿no? Y entonces Daito abandona el templo y se va a quién sabe dónde, ¿no? Y en ese tiempo desaparece, mueren todos los maestros zen de Japón, ¿no? Y no quedaba ningún maestro zen. Y el emperador entonces manda a buscar a este maestro mítico, a Daito, que está perdido,
¿no? Hace años nadie sabe de él porque su maestro le dijo que ya que alcanzó la iluminación debía abandonar la vida de monje y seguir su camino por otro lado, ¿no? Entonces nadie sabe dónde está Daito, si está en una montaña, si se murió, si nadie sabe, ¿no? Dónde está. Y un día, ¿no? Lo encuentran, ¿no? O hay pistas de que está viviendo con unos mendigos abajo de un puente en Kioto, ¿no? La capital imperial, ¿no? Entonces está viviendo abajo de un puente con unos mendigos, ¿no? Kioto en una nota tiene un río que ahora está por el medio de la ciudad, pero antes era la frontera. Muy probablemente uno de estos puentes era donde vivía Daito, ¿no? Con otros mendigos, ¿no? Y entonces manda el emperador a llevar sandías, ¿no? A los mendigos, ¿no? Entonces le están dando a los mendigos sus sandías, y entonces llega un mendigo muy peculiar a recibir su sandía y le pregunta el que la está dando, ¿no? Le dice, no recuerdo si en el cuento es el emperador mismo quien está dando las sandías. Entonces le pregunta, señor, ¿usted podría recibir esta sandía con las manos vacías? Y entonces Taito, el personaje le contesta, ¿usted puede dármela con las manos vacías? Y dice, ¿es usted Daito? Daito Kuyo. Bueno, es Daito, lo que sea, ¿no? El maestro perdido, y le dice, sí, sí soy. Dice, ahora usted será el patriarca del Zen en Japón, ¿no? Algo así, ¿no? Tocando así de las manos vacías. Volviendo a tu pregunta, sí, ¿no? O sea, el alma... ¿Qué es el alma? ¿No? El alma es tradicionalmente, en la tradición occidental, el principio vivificante. Lo que hace la diferencia entre un cadáver y un cuerpo. No hay una, como dirían una maestra muy querida, especialista en griegos, realmente no hay que hablar de una distinción entre cuerpo y alma. Hay que distinguir entre alma y cadáver, porque el cuerpo está vivo. El cuerpo es alma, o tiene alma ya, si no es un cadáver. Entonces el cuerpo, ¿no? El cuerpo vivo, ¿no? Lo que lo hace estar vivo es el alma, ¿no? Y se construye la idea en Occidente de que es nuestro sustrato último, que hace que seamos lo que somos, ¿no? En este cuerpo energético, dirían los en la India, ¿no? Lo que vivifica las extremidades, los órganos, lo que sea, ¿no? La idea es que el fondo de esta alma, de esto que nos hace ser lo que somos, de esta psique, no es psique, sino es zoe. O sea, es un principio vivificante, digamos, o articulante, o como se quiera llamar, de todo lo que es, ¿no? En los términos, el fondo del alma es impersonal. Desde la perspectiva que se le quiera ver, ¿no? O sea, no es mi alma. O sea, en el fondo, no. A despecho de lo que la tradición cristiana personalista quiere decir, el fondo del alma no es el Emiliano verdadero que va a perdurar por los siglos de los siglos, sino el fondo de Emiliano no es Emiliano. En el fondo de Emiliano es el mismo fondo de Dios y el mismo fondo de todo lo que es, ¿no? Y entonces es en este proceso de búsqueda de Dios, ¿no? Que se busca lejos cuando está cerca, o que está realmente lejos, pero a la vez está cerca, está en el lejos cerca, sus arras son el lejos cerca, o sea, la promesa del don futuro es el lejos cerca, se le busca y se descubre este verdadero sí mismo, pero que como dijo el maestro, como dijo Masao Abe, ese sí mismo es inatrapable, pero de hecho lo inatrapable mismo es el sí mismo, ¿no? Dicho en otros términos, ¿no? Es este infundamento de todo lo que es, ¿no? Esto que no es algo, no es un ente en particular, ¿no? Por eso es nada, ¿no? Y de ahí estas ideas de la filosofía de la nada, ¿no? En fin, dejo hasta ahí la cuestión. Ahorita damos un chance más a preguntas y comentarios, quejas, sugerencias, etc. Pero hasta aquí dejamos la sesión de hoy. Próxima semana vamos a ver a Meister Eckhart, ¿no? Vamos a ver algunos sermones de Eckhart. De Eckhart hay dos textos en el aquí está, el fruto de la nada. Hay algunas, hay dos textos en el Mega. Uno es las obras completas y el otro es el fruto de la nada, ¿no? Vamos a verlos de la edición de Ciruela, o sea, el fruto de la nada. Y
vamos a ver los siguientes sermones, ¿no? En general vamos a revisar el templo vacío, la virginidad del alma, vivir sin por qué, cómo tenéis que vivir, bueno, sí, vivir sin por qué, los pobres de espíritu y Marta y María, ¿no? Serían los sermones que vamos a ver, pero van a ser 2 clases, ¿no? Entonces bastaría para la siguiente clase que leyeran el templo vacío, la virginidad del alma y vivir sin por qué, ¿no? Si pueden, aunque sea ojear los otros sermones, no está de más. Son muy interesantes, seguro les va a atrapar su atención, ¿no? Pero eso, ¿no? Entonces, próxima semana les pediría que leyeran Meister Eckhart, los sermones, el templo vacío, la virginidad del alma y ¿cuántos dije? Vivir sin por qué, ¿no? Esos 3 sermones vamos a leer para la próxima semana y ya, ¿no? Entonces, hasta ahí dejo la transmisión en YouTube o la grabación para YouTube, colegas. Quedo al pendiente de sus preguntas y comentarios. A quien siga la clase de forma diferida, escríbanme a mí o escriban en el grupo de Facebook o por el canal que quieran, ¿no? Nos vemos la próxima semana, quien siga la clase en YouTube. Y me quedo un segundo más en Jitsi por si hay preguntas y comentarios. Muchas gracias, colegas, y hasta la semana que viene.